con Rodrigo pensamos esta charla un poco, primero porque, bueno, sobre todo Rodrigo, la inquietud de él era, esto ya pasó, ¿no? Ya pasó en otra época, y cómo salimos de esas situaciones. Y creemos que puede darnos una especie de, no futurología, porque nadie sabe lo que va a pasar, pero sí una esperanza de lo que a mediano plazo podemos llegar a vivir, y tal vez incluso, bueno, esto, salir y más fortalecidos de esta crisis. Así que, bueno, todo tuyo, Fernando, para que comiences. Si querés, dale vista de presentación para que lo veamos completa. Bueno, yo trabajo en la Universidad Torcuato Di Tella hace 21 años como full time. Yo soy licenciado en Historia, licenciado en Economía, me doctoré en la Universidad de California, hice un postdoctorado en la London School of Economics en Historia Económica, y bueno, Rodrigo me puso en esta difícil tarea de unir cosas que no son, en los tiempos modernos, no están relacionadas generalmente, aunque sí hoy, que son las pandemias, las crisis y después ver cómo se sale. Porque en la antigüedad sí las pandemias estaban relacionadas con las crisis. En el capitalismo moderno, estamos hablando del siglo XIX y siglo XX, salvo la gripe española de 1918, de la cual vamos a hablar, no hay relaciones con crisis, y nos vamos a empezar desde un panorama mundial hasta la situación argentina, y yo quisiera, bueno, yo voy a hablar unos 40 minutos, y después, inclusive si puedo hablar menos, mejor, porque así les doy más tiempo para las preguntas. Bueno, las pandemias existieron siempre, y esto tiene que ver con la conectividad. Es decir, las pandemias se producen cuando hay conectividad. Por ejemplo, el Imperio Romano era un espacio de conectividad, eso llevó a la gripe, la peste antonina. Esta era una peste que se llama la plaga de Galeno, Galeno el famoso médico, que ocurrió en la época de él, era una epidemia de viruela o sarampión, no se sabe bien exactamente, ocurrió en uno de los mejores momentos de la historia económica del Imperio Romano, y lograron salir. Después el Imperio Romano entró en decadencia, pero por razones políticas que no hicieron a la pandemia, pero tiene mucho que ver con esta conectividad. Lo mismo ocurrió ya en el Imperio Romano de Oriente, la plaga de Justiniano fue un poco más corta, y se relacionó Justiniano era un gran constructor, construyó la iglesia de Santa Sofía. Esto creó, para hacer eso tuvo que subir los impuestos, la gente reaccionó, hubo 30.000 muertos. O sea, cuando cayó esta plaga que se fue desplegando por todo el Mediterráneo, también había esa conectividad que permitía que se transmitiera la enfermedad. Bueno, murieron alrededor de 50 millones de personas. Es decir, las pandemias antiguas son pandemias, bueno, y la gripe española vamos a ver que también son pandemias que se llevan muchos millones de personas, pero finalmente esto se termina. Pero obviamente la más conocida por todos, y seguramente por ustedes, es la peste negra. La peste negra es un típico signo de conectividad. El, Esto es la peste bubónica. La peste bubónica se transmite a partir de las ratas. Las ratas tienen eh, pulgas que se transmiten a la población, y esto hace transmitir esta peste bubónica, que es una enfermedad horrible. Pero es una bacteria, o sea que hoy estaría
podría ser curada con algún remedio. Y también aquí nos estamos hablando de conectividad, porque empieza en China y tarda 30 años en llegar al Mediterráneo. Ahí los turcos están sitiando una ciudad eh, genovesa, en manos de los genoveses en el Mar Negro, y tiran ratas enfermas. Un buque genovés sale, aparece en Sicilia, y en 2 años, había tardado 30 desde China, pero en 2 años se transmite a toda Europa. Hubo algunas zonas de Europa que se cerraron, no dejaron entrar ni salir ni a nadie y no las sufrieron. Las reacciones eran, porque aparte tampoco tenían ni idea de cómo se transmitía esta enfermedad. Llamativamente esta peste negra produjo un efecto obviamente terrible sobre la población que murió y sobre la producción en principio, pero produjo un efecto bastante benéfico sobre la economía de los países, sobre todo de Inglaterra y de algunos países del norte de Europa. Es decir, esto estaba ocurriendo en el momento en el que Europa estaba en su proceso de divergencia respecto de China. China era más rica que Europa en el año 1000, pero a partir del siglo XI Europa empieza a pegar un despegue, estos PBI per cápita, un despegue ya para 1000, la revolución industrial, que es esto, el despegue es mayor. China se estanca hasta, bueno, este despegue es, como podrán imaginarse, los últimos años en los que China ha tenido alguna convergencia con eso. Es decir, está ocurriendo en un momento de despegue de la economía europea. La economía europea le está yendo muy bien, pero ocurren una serie de desastres. Hay una sequía en 1318, hay una gripe en 1317. Lo llamativo es que, si ustedes se fijan, los que quedaron vivos fueron enormemente beneficiados por la peste negra. Por ejemplo, fíjense en las medidas de bienestar, los salarios reales en Inglaterra, cómo subieron después de la peste negra, cuando la economía se recuperó. Y lo mismo pasa en Holanda y en el norte de Italia. En Inglaterra mató a más de la tercera parte de la población. Ahora, la que quedó viva tuvo la posibilidad de negociar sus contratos de trabajo de una manera muy diferente. Por ejemplo, esto fue el fin de la servidumbre en Inglaterra, es decir, los que quedaban vivos, si alguien los quería contratar, perfecto, me contratás, pero la servidumbre no. Y me ofreces un sueldo alto. Esto implicó para Inglaterra el fin del feudalismo, el fin de la servidumbre, el fin del feudalismo, y la transformó en una nación muy moderna, que va a permitir que desarrolle el capitalismo antes que cualquier otra, y va a permitir que se desarrolle la revolución industrial. Es decir, en Inglaterra, fíjense que los salarios que se llegaron a pagar en la recuperación de la peste negra no se vuelven a dar en Europa hasta el siglo XIX. Es decir, llamativamente, una peste terrible lleva a un país a una modernización económica que la lleva a ser la nación de la revolución industrial. Obviamente, para los que se quedaron en el camino, esto fue muy difícil. Bueno, pasaron a mejor, como decían, mejor vida. Pero para los que quedaron, cuando se viene el rebote de la economía, hay una oportunidad de cambiar el esquema económico completamente. Desaparece el feudalismo en Inglaterra. En términos económicos, el feudalismo con la servidumbre. Pasemos a nuestra querida Argentina. Bueno, nosotros teníamos epidemias de todo tipo, pero que generan reacciones. Por ejemplo, el cólera está muy relacionado con el tema del agua. Y en Buenos Aires hay varias epidemias de cólera. En Rosario hay varias, y en el resto del país hay varias. Pero fíjense que en 1867 la epidemia de cólera de Buenos Aires llevó a una reacción
que fue la fundación del Consejo de Higiene, es decir, a tratar de tomar medidas. Y esto no estuvo mal, y después a lo que va a llevar es a la generación de cloacas y aguas corrientes en 1887. Esto ya lo vamos a ver enseguida. Y en 1894, por ejemplo, la epidemia de cólera, que fue terrible en Santa Fe, en Buenos Aires genera 21 muertos. Y esto es porque había cambiado el sistema de aguas corrientes. Es decir, que la reacción fue buena. Pero seguramente ustedes la que más conocen es la epidemia de fiebre amarilla, que se transmite por un mosquito. Se llevó al 7% de la población de Buenos Aires en 1871, fue una epidemia muy porteña. Bueno, todos saben que hubo cambios de traslado de la gente hacia lo que hoy es el barrio norte. Estas son las cifras de muertos, hay meses en que mueren 8.000 personas. Esta es una famosa pintura de Blanes, que está en el Museo de Bellas Artes, sobre la fiebre amarilla. Y fíjense el efecto que tuvo sobre la economía. La economía venía creciendo mucho por el lanar. El lanar es la primera gran exportación, más que el cuero, el lanar que se desarrolla sobre todo en los 60 y en los 70. Y los 70 es un producto que encuentra muy buena ubicación en el mercado internacional. Entonces la Argentina venía creciendo fuerte. Aparte crece muy fuerte también por la guerra, porque con el Paraguay, porque en la guerra del Paraguay viene mucho dinero del Brasil para comprar elementos para el ejército. Los brasileños no pueden mandar al Paraguay directamente porque tienen selva, entonces lo compran en la Argentina. Y la peste tiene un efecto económico, sin duda, la fiebre amarilla. Se crece solamente el 0,2% del año 71, pero fíjense lo que fue la recuperación, casi 9% al año siguiente. Es decir, no generó un efecto tan fuerte en una peste que mató al 7% de la población. Realmente la economía estaba muy eh, bollante, como se dice a veces. Eh, eh, sí empezó a caer en 1874, pero esto no tiene que ver con una cuestión de pandemia, sino con la crisis de 1873, que es una crisis internacional financiera que comienza en Viena, pero se empieza a desplegar por todo el mundo, que lleva a que la Argentina, que era un país que Sarmiento fue un presidente que le gustaba mucho la deuda externa, y entonces en su presidencia se endeudó mucho, obviamente es nuestro héroe, gastó esto mucho en educación, por ejemplo. Eh, Llamativamente la Argentina, fíjense, lo que ocurre, y esto ocurre en todo, y no lo voy a explicar más, y ustedes lo conocen bien, en Argentina ocurre cuando hay entrada de capitales importante, se genera una gran cantidad de importaciones que supera las exportaciones y genera saldos de balance, cuenta corriente acá, casi equivale al balance comercial, o sea, solamente está incluido en la cuenta corriente los fletes, que son malos para la Argentina porque vienen de otros lados. El saldo, fíjense acá es menos, el saldo en cuenta corriente es negativo porque hay muchas más importaciones que exportaciones. Eso ocurre siempre en la Argentina, que ha habido entrada de capitales desde esta época hasta la época de Menem. Hasta que la crisis, a mí me resulta interesante que siguieron ingresando capitales a pesar de la crisis del 76, y que el mundo, a pesar de entrar en crisis, fíjense que compraba más a la Argentina. Hasta que en el 76 estalló todo, se fueron los capitales, el mundo compró menos,
y hubo una brutal caída en las exportaciones, que es el famoso dicho de Avellaneda, que es al que le tocó la crisis, que vamos, porque el tema era si se entraba en default o no. Para solucionar este tema. Avellaneda dijo, la Argentina ya tuvo un default en el año 28, que recién se solucionó, empezó a solucionar en 57, no vamos a entrar en default, vamos a pagar con el hambre y la sed de los argentinos. En esa época casi todo lo que se consumía era importado, inclusive los alimentos, se importaba harina de Estados Unidos. Fíjense esta caída brutal en las importaciones, fue una caída brutal en el nivel de vida. 40% de caída de las exportaciones en esa época significaba 40% de caída en el nivel de vida. Pero acá no estamos hablando de una enfermedad. La Argentina se recupera fuertemente en la década de los 80, viene una crisis propia, que es la crisis del 90, y fíjense que esa crisis hay una caída y recién la recuperación viene a fines del siglo, de la década de 1890. Si ustedes ven las distintas crisis económicas argentinas, van a ver que en general tienen una forma de V, es decir, una caída fuerte y una de V corta, ¿no? Y una recuperación. A veces no tan rápida, a veces en la calle de 1890 no fue rápida, como ustedes podrán ver, pero finalmente la Argentina se recuperó. Y en el medio se solucionó en gran medida el tema de las pandemias relacionadas con el agua. Ustedes ubicarán muy bien este edificio. Este es el edificio de la compañía Water Supply de 1887, una compañía inglesa que empezó a instalar caños en Buenos Aires, aparentemente, no aparentemente, esta zona donde está ahí la Facultad de Ciencias Económicas es más alta que el resto de Buenos Aires. Este edificio adentro tiene un tanque, bueno, ahora se puede visitar y hay oficinas, y si ustedes se fijan acá, van a ver cuando pasen por la calle Córdoba que dice 1887. Es decir, la construcción, la reacción que fue un sistema de aguas corrientes permitió que el cólera, ¿se acuerda que habíamos visto? Fue terrible la primera, y resulta que en la epidemia del 94 hay 21 muertos en Buenos Aires nada más. Es decir, la reacción fue buena. Hay que cambiar, lo que pasa es que se sabía la causa, que era el agua. Cambiamos el agua, entonces tenemos una situación mejor. La situación mejor fue en el litoral. En el interior las cosas estaban muy mal. Las epidemias de cólera siguieron porque no había sistema de agua corriente. Aparte existía el mal de Chagas, el paludismo era terrible, lo que también se llama malaria, que se transmite por un mosquito. Piensen que en 1912 hay 521.000 afectados de paludismo en la zona, sobre todo en la zona de las yungas del norte, donde se desarrolla este paludismo. Es decir, pero mejora mucho la situación sanitaria de la zona pampeana, digamos, y sobre todo las ciudades, que son los lugares donde más se infecta la gente. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, empiezan a tener sistemas de aguas corrientes, y la reacción es buena, y eso hace que no se produzca otra epidemia. Argentina vuelve a tener una crisis lógica, es externa, que viene con la Primera Guerra Mundial. Este es el PBI per cápita. Al pobre Irigoyen lo agarró mal. Bueno, probablemente mucha gente votó por Irigoyen, la gente vota en contra del gobierno cuando la economía va mal. Probablemente hubo mucha gente que votó por Irigoyen porque la economía iba mal. La enfermedad grave en este momento era la tuberculosis, que se transmite por una bacteria, exactamente de la misma manera que el coronavirus, las gotitas de fluyen, pero es una bacteria. Es decir, que a partir de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener antibióticos que la van a curar. Pero fíjense que antes de eso ya se muestra una tasa de mortalidad que va en caída. Inclusive en la década del 30, acá ya se descubre el antibiótico, con lo que muestra que las condiciones de
de higiene y sobre todo de alimentación, que son muy importantes para la tuberculosis, en la Argentina habían mejorado significativamente a partir del año 17 o 18. Esta es una enfermedad que algunos lo matan, a otros no les hace nada, a alguna gente la mandaban a la Sierra de Córdoba, pero bueno, ¿qué pasa con la gripe española, que es la gran pandemia de la época moderna? La gripe española mata, se llama española, pero no es española, se desarrolló, comenzó en Kansas, pero resulta que el primer país que da a conocer datos sobre esta gripe es España, y pobres se engancharon en ese mote de gripe española. Es una gripe que mata a 50 millones de personas. Piensen que en la Guerra Mundial murieron 20, o sea, 10 millones de soldados y 5 a 10 millones de civiles. En esta gripe mueren 50 millones de personas. En algunos lugares, como en la India, es desastroso. Bueno, casi 17, podrían haber llegado a 17 millones y no menos de 12. Gran Bretaña, cerca de 250.000. Estados Unidos la sufre muchísimo, es lo que está pasando ahora con el coronavirus. 675.000 muertos. La Argentina la sufre poco, y esto es interesante. No, y vamos a ver dónde la sufre. No hubo más allá de 25.000, 36.000 muertos. Y esto va a generar en Estados Unidos una muy fuerte crisis en 1921, que va a ser muy bien manejada por la Reserva Federal, porque lo que hacen cuando ven que la crisis aparece es, al contrario de lo que van a hacer los primeros gobiernos con la crisis del 29, es decir, lo que hacen es bajar la tasa de redescuento y reactivar la economía. Pero en el año 21 Estados Unidos sufre realmente una crisis económica por culpa de esta gripe española, y es mucha gente para Estados Unidos. Y el tema es que la Reserva Federal lo manejó, que en esa época no era como ahora, sino que era un federalismo de reservas federales, pero el jefe de la Reserva Federal de Nueva York convenció a que había que bajar las tasas de redescuento y expandir la oferta monetaria, y eso paró la crisis. En la Argentina, realmente, ustedes fíjense, en algunos lugares la gripe española afectó a un porcentaje mínimo de la población. Es decir, en la región pampeana realmente la gripe española prácticamente pasó sin pena ni gloria, y no afectó ninguna actividad importante. Donde tiene que haber afectado y es en Salta, donde muere el 1% de la población, en Jujuy, en San Juan. ¿Por qué en estas provincias tenemos estos índices? Cuando 4,22 sobre 10.000 es en la capital federal, o 7% en Buenos Aires, o 8 y pico por ciento en Santa Fe, mientras tenemos 118 en Salta. Bueno, esta es la característica de nuestro país, de diferencias regionales muy fuertes. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con que en Bolivia la gripe española fue más fuerte, fue 100.000 muertos, y en Chile más que la Argentina, 40 y pico de mil, y sobre todo las malas condiciones sanitarias. Esto tiene que haber influido en las economías de Salta, Jujuy, eh, pero la verdad que no lo conocemos porque nadie lo ha estudiado. Acaba de salir un libro sobre la gripe española en Buenos Aires, que lo pedí por ePublication y todavía no lo puedo abrir, pero salió el viernes. Un libro se llama La gripe española en Buenos Aires, en la Argentina, perdón, de Adrián Carbonetti. Eh, pero bueno, en la Argentina, en la década del 20, vive un momento muy bueno. Acá tenemos, fíjense, con la guerra un muy fuerte aumento de las ventas de cuero. Esto es el porcentaje que representaban en la exportación total.
porque por la guerra sobre todo, porque vendían mucho cuero para monturas, calzado, botas, todas esas cosas. Pero es una economía muy diversificada, empiezan inclusive no solamente los vacunos congelados, sino los enfriados en la década del 20 a tallar fuerte, los enfriados son mucho más caros, porque es el sistema que aplican los frigoríficos americanos, no congelan la carne, sino que la enfrían y la mandan rápido al mercado de Smithfield. Bajo cualquier estimación que tomemos, la década del 20 fue de alto crecimiento económico y de mucha distribución del ingreso. Uno no sabe y bueno, esto hizo que el Partido Radical cada elección la ganara con mayor porcentaje. Es decir, Alvear saca más porcentaje que Irigoyen en el 16 y Irigoyen en el 28 saca el 62% de los votos. Porque además hubo un aumento muy fuerte en el salario real, inclusive en lugares como el interior, en Tucumán, y lo que ocurrió en la década del 30 es que a la Argentina los salarios reales se estabilizaron. Por supuesto, alguien se va a dar cuenta de esto en el año 43 y va a prometer algo distinto. ¿Qué pasó con el comercio exterior? Bueno, fue terrible. Si tomamos a 1929 como a todo esto, fíjense que no estamos hablando de enfermedades. La única que ha incidido es la gripe española. En la Argentina las exportaciones caen al 64%, las importaciones peor. Y las exportaciones se recuperan en el 37. Fíjense, las importaciones, la caída es a menos de la mitad en el año 32. Y en el año 37 la recuperación es el 80%. Es decir, sabemos que el impacto que tuvo la crisis del 30 en el comercio exterior fue terrible y generó en algunos momentos problemas en el balance, el saldo de cuenta corriente de la Argentina muy fuerte, que la Argentina trató de solucionar poniendo barreras a las importaciones, que eran control de cambios, tarifas, barreras pararancelarias, bueno, de todo se puso. No era la Argentina el único país que lo hacía, eran todos. Y firmar tratados bilaterales como el Roca-Runciman para tratar de que alguien compre. Pero esto, Dinamarca firma un tratado igual para la manteca, así que no es nada extraño. Y Brasil firma con Alemania para el café. La Argentina se encuentra con problemas durante la guerra, que realmente crece muy poco, es decir, comparado inclusive con Chile, México, Australia y Canadá, obviamente los países que están en guerra tienen crecimiento negativo, pero fíjense que, bueno, y con Estados Unidos, ¿para qué hablar? La Argentina le va mal durante la Segunda Guerra Mundial y no va a salir muy bien parada. Y eso va a tener que ver sobre todo por una caída en el volumen de las exportaciones, no tanto en el precio. Cae mucho el volumen de las exportaciones porque la década del 30 había llevado a una caída en la producción. Fíjense lo que es el campo en 1945 respecto a 1928. Se produce un, bastante menos trigo, menos de la mitad del maíz que se producía en el 28, el lino, bueno, la tercera parte, la faena de vacas ha caído enormemente y en conjunto las exportaciones en volumen han pasado de 1 millón a 300.000. Es decir, este es el panorama argentino en 1945. Pero debemos decir de acá que hubo reacciones, y esto es parte de lo que nos da ánimo. La gripe española, por ejemplo, no en la Argentina, pero llevó a crear servicios de salud. El servicio de salud moderno en Europa es en gran medida el resultado a la gripe española. Y la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial llevaron a crear el estado de bienestar en Europa, más que en Estados Unidos,
y bueno, y eso trajo algunos problemas, pero también algunos beneficios. Bueno, la Argentina sabemos que los términos de intercambio después de la guerra suben muchísimo y esto genera una expansión salarial del 60%. Y bueno, entonces Perón dice, vamos a terminar con algunos problemas de la salud. El problema más grave era el paludismo. Y realmente durante la época de Perón se aumenta el doble las camas, pero sobre todo esta figura de Ramón Carrillo, ahora que están por ponerlo en un billete con Cecilia Grierson, el gran logro es que Perón termina con el paludismo. Usando DDT, que ahora es tóxico, todo eso, pero termina con el paludismo en el norte, y esto hace mejorar bastante la situación en el norte en términos económicos. La Argentina entró en una nueva crisis en, en la época de Perón por la discriminación al campo, es decir, el campo produjo cada vez menos. Esto generó saldos de balance comercial negativos y hubo un plan de ajuste en el año 52. Los planes de ajuste nunca se llaman de ajuste, obviamente, siempre se llaman de estabilización económica, con Gómez Morales, que fue bastante exitoso, debo decir. El problema que se le presentaba a la Argentina es que en el largo plazo su participación en el comercio mundial de sus productos agropecuarios, que era lo que vendía la Argentina, no vendía industria, ha venido cayendo horriblemente desde el 46 al 50, bueno, mejora en el 54 acá, en el 62. Fíjense, ha venido cayendo sostenidamente hasta el año 78, 79 y después no se recupera mucho. Este es un problema grande. La Argentina, a pesar de que el volumen de las exportaciones agropecuarias aumenta bastante, sobre todo con la siembra directa, con la Revolución Verde de los 60, primero con el trigo, el maíz y después con la soja, la participación en el mercado mundial es escasa. Es mucho más escasa que antes. Ese es un grave problema de la economía argentina, que va a llevar a que el PBI per cápita, como un porcentaje de una muestra muy amplia, no solamente los países muy ricos, acá tomé la India, Uruguay, Brasil, fíjense, cae y el colapso es a partir del 75-76, que es, como ustedes saben, del Rodrigazo a esta parte, las cosas vienen mal. E inclusive los ciclos económicos argentinos en perspectiva latinoamericana, a la Argentina le va siempre peor que a América Latina. Fíjense la década perdida, a la Argentina le va peor que a Brasil y a Chile. Le va mal a Brasil y a Chile, pero a Argentina le va peor. Es decir, fíjense, cuando Alfonsín tomó el poder, la economía había caído un 10% en el PBI per cápita. Es decir, pobre hombre, no sé si habrá gobernado bien o mal, pero realmente el PBI argentino a precios de mercado, bueno, tiene la tremenda caída, pero fíjense que esta es la caída de B corta. La crisis de 2001 se supera bastante rápido, al revés de la de 1890. Las dos crisis más graves de la historia argentina son las de 1890 y las de 2001, una B corta. De nuevo, acá no hay relación con enfermedades, ese es el tema desafiante ahora, ¿no? Y si nosotros tomamos, esto es la estimación mensual de actividad económica, bueno, veníamos mal y ahora estamos terribles. Es decir, en lo que ha caído en el último año, la actividad económica ha sido, en el último año, perdón, en este año.
El coronavirus y la economía. Y ahora entramos a cómo va a afectar, ahora sí tenemos una crisis creada por una enfermedad, que había sido, el último ejemplo que conocemos era la gripe española, antes conocíamos la peste negra, la de Cutiniano, la de Antonino, los Antonios. Bueno, la proyección del FMI es que la economía este año va a caer un 4,9%, pero es 1,9 por debajo de lo que había dicho en abril. Lo terrible de los pronósticos es que cada nuevo pronóstico es peor. En el mundo caería un 5%. La pandemia ha tenido un efecto más negativo en la actividad del primer semestre de lo que se había previsto, y se prevé que la recuperación sea más gradual de la que había previsto. ¿Qué pasaría en el año 2021? Estamos pensando cómo salir. Se prevé que el crecimiento mundial sea de un 5,4%. Esto es muy exagerado, ya se está pensando que ahora va a ser del 3%, si existe. En el caso de la economía argentina, la caída para este año se calcula en un 10%, pero hay nuevas estimaciones que ya la están calculando por el 12% de la caída del PBI per cápita. El tema es la salida. Va a ocurrir lo que se llama, como la crisis del 30, la B corta, o lo que se llama Nike. Es decir, una caída muy fuerte y una muy lenta recuperación. Esta es la visión optimista, esta es la visión pesimista. Hay una visión todavía más pesimista que dice que la recuperación es en forma de L, o sea, que cae y después se estanca. Yo creo que esta es demasiado pesimista. ¿Cuáles son las proyecciones? Las proyecciones son en forma de B, es decir, el mundo pegaría un salto. Las economías avanzadas serían las peores en cuanto porque fueron donde más cayó, en realidad. La recuperación, China, adelante, si nos compra soja y aceite de soja, estamos contentos. Y los países emergentes, este es el mundo, los países emergentes están peor que el mundo, pero mejor que los países más avanzados. Si nosotros nos fijamos, la caída pronosticada para este año del PBI per cápita en los países avanzados es tremenda. Es decir, el único que se salva, Francia, tiene un 8%, Alemania 10% abajo, menos. Italia, España, más del 12%, o sea, sería peor que la Argentina. En China, en América Latina, se calcula lo mismo que la Argentina, más o menos. Brasil, menos 9, menos 10%, México, menos 10,5, menos 11%, es decir, la caída es muy similar. En la Argentina, en el PIB per cápita, sería que la de otros países de América Latina. Y la recuperación, el único país que no caería este año es China, que crecería al 1%, pero para un país que ha venido creciendo al 8 o 10%, 1% es una cifra negativa. El 21, la recuperación, bueno, supongamos que sea el 6%, 5% en Alemania y todo eso, todavía nos quedamos muy abajo. Y en América Latina el crecimiento se calcula en un 3 y pico por ciento. O sea, estaríamos 7 puntos todavía por debajo, u 8 puntos por debajo de 2019. O sea, la recuperación, aún si se da en forma de B corta, va a ser realmente complicada. ¿Qué salidas puede haber? Bueno,
Una es la ayuda estatal a las empresas. El problema es que, fíjense que estos países como Alemania, van a gastar el 10% del PBI en ayuda a las empresas, Francia también, Estados Unidos mucho, un 14%, y la Argentina alcanzará al 5% del PBI. La Argentina muy poca ayuda a las empresas. Ahora, ¿es posible esto en un país en el que ha crecido el gasto público de manera tan brutal, sobre todo a partir del 2003? Y hoy es el 46%, el 42 y 46% del PBI, perdón, es el 46% del PBI, el gasto consolidado de nación y provincias, y encima no estamos calculando los municipios. ¿Qué salida hay? Bueno, esta ayuda estatal se hace difícil en un país con semejante gasto público. Y aquí voy a dejar para que me puedan hacer alguna pregunta, pues si no, no los dejo sin tiempo para las preguntas. Bueno, Fernando, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahora no hicieron ninguna en el chat, pero si quieren les puedo dar micrófonos a aquellos que tengan alguna pregunta para hacer. Acá, Rodrigo. Recién dijiste respecto de, Fernando, respecto de que la recuperación de la Argentina no iba a ser tan como la pipa de Nike, sino algo intermedio. Lo que vemos en la historia es que todas las recuperaciones, después de crisis económica o después de una peste, han sido vigorosas o medianamente vigorosas. ¿Tu percepción cuál es? Vos presentaste dos escenarios y dijiste que no eras tan pesimista. ¿Tu percepción cuál es? Yo no sé si es que tengo optimismo exagerado, pero mi percepción es que va a ser más bien B corta, más que la pipa de Nike. Es decir, que me parece que el año que viene 3, el otro año 3 y el otro año 3, en 3 años estaríamos en los niveles pre-crisis coronavirus. ¿Por qué digo esto? Porque los mercados a los que les estaría vendiendo en Argentina, como China, se recuperarían bastante rápido. Es decir, eso me hace pensar. Lo que me preocupa mucho es que la situación de las empresas, de las pymes sobre todo. El Estado no tiene capacidad en la Argentina, por lo que vimos de lo que significa el gasto público, para ofrecer una ayuda como la que ofrece Estados Unidos. Es decir, la cantidad de heridos en el camino, ¿cuántos de esos heridos se van a poder transformar? Bueno, quizás un empresario de una pyme tiene un capital material en la cabeza que le permite cambiar de negocio, hacer otra cosa. El tema es la gente que se queda sin trabajo y no tiene demasiada capacidad de hacer algo novedoso, ni puede ser un empresario emprendedor. Hay gente que se va a reconvertir dentro del mundo empresario. Este, lo que veo es un aumento de la pobreza tremendo y un aumento de la indigencia tremenda, y cómo se va a dar respuesta. Bueno, la respuesta se está dando ahora, es el Estado el que hablábamos de las acciones del molino Morixe que me decías vos. Bueno, el Estado está comprando harina, la gente está comiendo pan, pasta, se está comiendo polenta, pero te digo, todo es realmente muy impredecible. Fíjense que los dos principales focos de coronavirus hoy en el mundo son Brasil y sobre todo Estados Unidos. Uno no puede creer que Estados Unidos sea el principal foco de un país con ese nivel de educación, ese nivel de desarrollo institucional y ese nivel de riqueza sea el foco del coronavirus, es absolutamente increíble. Creo que eso tiene que ver con que
tienen un presidente muy malo, y en Brasil también. Pero, todo esto son predicciones de que yo creo que lo que uno puede hacer primero es no amargarse. De la crisis de 2001 hubo una tasa altísima. Estaba hablando con Geraldine Peronace, que es una especialista en adicciones y en psiquiatría, que la cantidad de infartos, ACVs, aumentaron terriblemente después de la crisis de 2001. ¿Sí? Y después nos recuperamos. Entonces me parece que hay que tomarse las cosas con calma y no entrar en esos índices, porque de esa crisis nos recuperamos, si esa crisis fue tan grave como esta. Entonces me parece que hay que tomar las cosas, obviamente no con alegría, pero con tranquilidad y pensando en formas de salir. Pero Bien. mi apuesta es más bien a la B corta, más que a la pipa de Nike. Bien, acá empezaron algunas preguntas. ¿Qué actividades económicas, sectores en Argentina, a vuestro entender, serán las que traccionen con más fuerza la salida de esta crisis? Bueno, en primer lugar, la actividad agropecuaria va a seguir siendo muy importante y va a ser crucial en la recuperación. Hay otra actividad que es la actividad de servicios, que es muy difícil de medir, porque ustedes saben que las exportaciones se miden productos primarios, MOA, MOI y combustibles. Y hay servicios que son para el combustible, servicios que son para las MOA, servicios que son para los productos primarios. Se calcula que la Argentina actualmente está exportando, alguna gente dice, un 20% de sus exportaciones son servicios. Servicios, ¿qué quiere decir? Software, servicios de información, servicios de transferencia de tecnología, que generalmente son pequeñas empresas. Yo veo sobre todo gente que para mí me parece muy joven, imagínense una persona de 40 años, para mí es joven, muy, muy joven, que están en esto y esa yo creo que sería la segunda posibilidad. La industria argentina no es competitiva y encima si Brasil anda mal, no va a ser por la industria que nos vamos a recuperar, creo que va a ser el campo y estas actividades de servicio que les vuelvo a decir, es muy difícil de medirlas. Porque no, ojalá cambie la forma de medición del sistema de comercio exterior y haya alguna forma de medir los servicios, porque realmente no lo sabemos y son todas estimaciones que me parece que son muy, muy gruesas. Sí, en el primer encuentro que hicimos en abril, creo que sí, los primeros días de abril, me acuerdo que Alejandro Vicky, uno de los especialistas que habló, justamente instaba a que las pymes, los industriales, nos pensemos en servicios también, ¿no? Como pensemos qué servicios podemos asociar a nuestros productos. Así que me parece que va un poco en línea con lo que vos estabas diciendo. Otra pregunta que nos están haciendo acá es, ¿qué impacto cree que tendrá el acuerdo con los acreedores y en consecuencia el crédito de inversión y cómo ve la recuperación del sector de la construcción? Bueno, la primera pregunta es que, bueno, hay que ver si arreglan. Esperemos que sí. Esperemos que sí. El gobierno está mostrando en ese sentido buena predisposición, pero la otra vez leo que está Martín Guzmán hablando con uno de los negociadores y les dice que la Argentina es un país que va a hacer sacrificios enormes para pagar su deuda externa y justamente a ese hombre le habían contado el caso de Vicentín, en donde el Estado iba a poner 1.500 millones de dólares. Entonces, pero dice, ¿cómo que ustedes van a hacer un sacrificio si me acaban de decir que el Estado argentino va a poner 1.500 millones de dólares en una empresa quebrada? Y pobre Martín Guzmán habrá quedado helado con esa cuestión, pobre hombre. No es fácil convencer. Esta gente que está negociando afuera sabe todo,
porque hay gente acá allá que se dedica a eso. Yo conozco gente que se dedica a hacer informes, que manda afuera y se gana la vida con eso, y muy legítimamente. ¿Y la segunda cuál era, Laura? Que no me acuerdo, la segunda parte. ¿Cómo ve la recuperación del sector de la construcción? La construcción es un sector tremendamente dinámico en las recuperaciones, es decir, la construcción y sistemas financieros son las dos áreas que más pegan vuelos altos y caídas bajas. Es decir, si la construcción se recuperara, sería un muy buen, tiene un efecto multiplicador muy grande sobre otros sectores, pero primero empecemos. La obra pública la veo bastante parada, porque si hay que ayudar a las empresas, hay que dar comida y veo parada, o sea, la construcción de obra pública la veo parada. Y la construcción privada, de ahí va a venir la veo creciendo, pero no creciendo demasiado. Hay demasiada incertidumbre en eso. Puede ser que haya un boom de construcción privada el año que viene, pero la construcción pública, que es fundamental en el rubro de la construcción, la veo complicada por el tema de que, les decía, el Estado tiene que apoyar. La Argentina es el 5% del PBI, Estados Unidos es el 14% del PBI, lo que están ayudando a las empresas. Más que hay que darle de comer a la gente más pobre. Entonces, no veo que sea tan grande esa recuperación, que sería fantástica porque la construcción es súper multiplicadora. Bien, otra pregunta de José Luis Lopetegui. Veo un escenario mundial con tendencia al cierre y tratar de no importar para fortalecer sus propias industrias. ¿Cómo lograremos conseguir exportar más en un mundo con futuro proteccionista? Bueno, eso es una pregunta interesante, porque si vamos a reaccionar como en la crisis del 30, es decir, vamos a reaccionar con proteccionismo, la cosa va a ir muy mal con el comercio mundial. Yo no estoy tan seguro que haya tanto proteccionismo. O sea, va a haber algo de proteccionismo. Bueno, y la Argentina ahora que se sale del Mercosur, que dice que los tratados internacionales de comercio son malos, imagínense, esta es una cosa terrible. Yo creo que el tema del proteccionismo está por verse. Y recién vamos a tener una idea un poco más clara el año que viene. Recién están reaccionando frente al coronavirus, pero todavía no ha habido de medidas proteccionistas así tan claras, como si las hubo en el 30 inmediatamente después de la crisis. Me parece que es una posibilidad que el mundo se cierre, pero no, yo creo que todavía no sabemos ni cuánto se va a cerrar, si se cierra, ni si se va a cerrar realmente. No estoy tan seguro de que haya un cierre al estilo 1930, y teniendo en cuenta sobre todo este país que es China, que este año crece solamente 1%, el único país que crece, y las predicciones para el año que viene es que crece 8%. China es un país que sí, por supuesto cierra su economía, pero también es un país tan consumidor de cosas, y el otro es la India, que si bien la economía ha caído, caería este año un 4%, no tanto, fíjense, comparado con otros países, crecería el año que viene el 6%, la India se convertiría en un gran comprador. Mis esperanzas son esas. No sé si te estoy Ignacio, contestando una cosa que es de optimismo mío, pero esa es mi visión. Bien. Acá pregunta Sandra Mercurio, ¿qué papel jugará el sistema bancario post pandemia teniendo en cuenta, uy, paren que se me movió, ahí gracias te dice, a ver,
Bueno, de vuelta, ¿qué papel jugará el sistema bancario post-pandemia teniendo en cuenta lo bien que le ha ido al sector en los últimos años? ¿Será factible que apoyen a las empresas industriales y pymes en general con tasas negativas? ¿Qué grado de aporte estarán dispuestos a hacer para reactivar la economía desde ese sector? No sé si la podés responder vos, creo que Sandra es más positiva que vos en el sentido de si las empresas si los bancos van a prestar con tasas negativas. Bueno, lo que dice Sandra es cierto, a los bancos les está yendo muy bien. El problema es tratar de convencer a los bancos porque apoyar a una empresa a la que le va muy bien, una gran empresa que le va muy bien y tiene como garantía una espalda enorme, es fácil. El tema es prestarle a una pyme, que son 8 personas, y les están hablando más del futuro que del pasado. Es decir, el problema del sistema bancario argentino es que ellos evalúan tu presente y tu pasado, a diferencia del sistema norteamericano en que te evalúan el futuro. Si logramos convencer a los bancos a los que les está yendo bien, por supuesto todo el mundo quiere crédito del Banco Nación, en este país toda la gente quiere del Estado porque siempre son más bajos, por supuesto que todos quieren Banco Nación. Ahora, si logramos convencer un poco a los bancos, a los que les está yendo bien, y yo no soy una de las personas que las va a convencer, pero de que piensen más en el sistema norteamericano, que es prestar a futuro, a proyecto, y no tanto prestar a presente y a pasado. Es decir, yo te presto porque tenés esta garantía. Los bancos pueden llegar a tener un papel muy positivo en la recuperación. ¿Quién los debiera convencer? ¿Quién? Bueno, acá hay una pregunta y después tenemos a alguien que quiere hablar. ¿Cómo ve la evolución de la inflación en Argentina a un año vista? Bueno, la emisión ha sido tremenda, pero la recesión ha sido terrible. Es decir, me parece que nos vamos a acercar al panorama de 2002 y 2003, en que la emisión era altísima, pero la recesión era tan grande que se acuerdan que no aumentó mucho la inflación. En cuanto haya signos de recuperación con esta emisión monetaria, agarrémonos con el índice de inflación. Mientras haya una recesión brutal, el índice de inflación creo que va a estar controlado, pero la emisión ha sido altísima para poder pagar todas estas ayudas. Con este gasto público que tenemos, la única forma ha sido emitir. La máquina esa ha estado funcionando todo el tiempo, aunque sabemos que la mayor emisión no es por emisión de billetes, sino por dinero bancario. Pero lo que lo que prestó el Banco Nación y todo eso es enorme. Me parece que mientras se mantenga la recesión fuerte, no va a aumentar, pero si hay recuperación, ahí entran mis temores de que se pegue un salto fuerte y entremos en otra ola inflacionaria. Argentina es un país que tiene la inflación en su ADN, entonces eso es lo que pienso, ¿no? Bien, Ricardo de la Fuente va a hablar, ahí habilitó el micrófono, así que Ricardo, Perfecto, bienvenido. lo escucha Ricardo, sí. Hola, muchas gracias Laura, gracias a Casipra, gracias Fernando. Yo creo que tuve una charla parecida con otro economista en el mes de marzo y ellos decían en marzo, tranquilos, que para la segunda mitad de junio estamos trabajando, salimos de la cuarentena y el país termina a fin de año trabajando. Todos los economistas y todos los que hablan de los pronósticos de la economía no pronostican qué pasa si el año que viene, en marzo, todavía estamos con la crisis sanitaria por el COVID. Ese es el primer tema. Mi visión y mi sensación es que si no aparece la milagrosa vacuna, que me parece que no va a aparecer, me parece que tiene que ver con el pensamiento mágico, la crisis sanitaria va a durar mucho más tiempo del imaginable. Entonces, todos los pronósticos que hacemos sobre la economía para el año 2021 están condicionados por superar la crisis sanitaria, y para mí me parece que vamos a tener algunos altibajos, pero no vamos a superar la crisis sanitaria. Ayer
hablaba con un neumonólogo y me dijo que el año pasado en Argentina murieron 22.000 personas de neumonía. Y este año de neumonía no llevan muertos 4.000 todavía. Así que la crisis sanitaria por el COVID es más beneficiosa que la neumonía del año pasado. Digamos que murió menos gente este año que el año pasado. Lo que digo es que ya se nos hizo carne el miedo, se nos hizo carne que nos encerramos, se nos hizo carne que estamos expuestos a un peligro tremendo, con lo cual, para mí, no vamos a salir de la cuarentena así, tan así, sino que va a haber restricciones económicas y de circulación mucho más allá del 31 de diciembre próximo. Así que, ¿cómo podemos proyectar el año que viene en un escenario dudoso? Bueno, Ricardo, en primer lugar estamos pensando en situación de incertidumbre y no de riesgo. O sea, en el riesgo vos sabés algo, pero estamos en incertidumbre, ese es el problema. Todas las estimaciones de recuperación se parecen al segundo semestre de Macri, que nunca llegaba. Cada vez dice, nos vamos a recuperar, pero cada estimación es peor y cada estimación de recuperación alarga, lo que va en favor de tu argumento. No sabemos cuándo va a terminar el coronavirus. Entonces, hasta que no termine, como vos decís, puede el año que viene llegar a seguir. Estamos trabajando, por ejemplo, yo enseño en la Universidad de Itela y ya nos dijeron, miren, tengan en cuenta que lo más probable es que este año todas las clases van a tener que ser virtuales. Y yo creo que sí. El tema es cómo cede este coronavirus. A mí lo que vos decís, Ricardo, me preocupa que Estados Unidos sea foco del coronavirus hoy. O sea, estamos y empezaron a aparecer focos en lugares que no habían que ya parecía todo tranquilo, como Alemania. Si el coronavirus no se puede, como vos decís, si no se consigue una vacuna, inclusive el año que viene podemos seguir en una recesión. Es decir, todos los supuestos, estos que están hechos por el Fondo Monetario Internacional, son supuestos basados en que para más o menos el mes de octubre tenemos la situación de la pandemia controlada. Si no la tenemos controlada, todos estos números se van al aire, van por el aire. Es decir, son números que suponen que en octubre está controlada. Si no, todo esto del 2021, Ricardo, olvídate, nos vamos. Estoy de acuerdo con vos. Estamos trabajando en condiciones de incertidumbre. Bien, acá hay una última pregunta y ya si no hay alguna otra, nada, terminamos acá porque ya son las 12 y algo. Según tu visión, que comparto como optimista, dice Cristian Torrandel, ¿qué oportunidades entiende que existen para nosotros ante esta crisis de la pandemia? Ante nosotros como país, la Argentina. Sí. Bueno, tratar de desarrollar, de pensar en un perfil más, más exportador, porque por ejemplo, obviamente las importaciones las necesitamos. La economía argentina no puede trabajar sin importaciones, necesitamos insumos, necesitamos máquinas, necesitamos todo eso, y para pagar esas importaciones que son absolutamente necesarias para que la economía funcione, porque nosotros no podemos producir, como se pensó en algún momento, todo lo que se produce en el mundo, la absurda autarquía, que no la tiene ningún país avanzado del mundo. Necesitamos esas importaciones, para eso necesitamos o entrada de capitales, olvidar, ¿no? Porque con suerte vamos a arreglar la deuda, o aumentar las exportaciones. Y la salida es esa. Yo lo que creo es que, de nuevo vuelvo a decir, y coincido con lo que vos decías, Laura, de la persona que había hablado la otra vez, el sector servicios emplea pequeñas empresas con poca gente, pero en agregado emplea muchísima gente y genera muchísimo valor.
tiene enorme valor por empresa el sector servicios. Yo creo que en el servicios, porque bueno, exportaciones, bueno, cuánto más trigo podemos producir, cuánto más soja podemos producir, cuánto el mundo nos va a comprar si se llega a cerrar a todo esto más. El sector servicios es más fácil de eludir el proteccionismo, porque son cosas muy específicas a veces. Les digo algunas actividades. Israel tiene especialidad en la medicina del sueño, que ahora se ha puesto de moda, la gente que no duerme, que ronca, que esto, que lo otro. Israel es que exporta muchísimo servicio, y ese ha sido el boom de Israel en los últimos años. Ha encontrado esos nichos. Hay empresas de medicina del sueño que emplean 10 personas, pero les ha ido muy bien en esto. Yo lo veo así. Bien, buenísimo. Bueno, acá muchos ya te están agradeciendo, dicen que es muy No, realista, yo les muchas agradezco a ustedes que gracias. no se han aguantado a mí. Seguramente, tal vez en octubre o en marzo del año que viene te volvemos a convocar para que hablemos un poco de lo que pasó y de lo que se viene. También nos diste un poco de pie para decir esto, ¿no? Si sí o sí tenemos que salir a exportar, Casipra es una cámara que ayuda en ese sentido. Tenemos un programa que se llama Casipra Exporta, que son 4 etapas donde hacemos desde un diagnóstico hasta la posibilidad de contactarnos con potenciales compradores. O sea, nosotros trabajamos en contactarnos directamente y negociar por la empresa la posibilidad de vender en el exterior. Así que también aquellas empresas que todavía no se hayan animado o que hayan exportado alguna vez de forma casual o que estén exportando en algún mercado pero que necesiten otros, cuenten con nosotros como socios que los podemos ayudar. Así que muchas gracias, Fernando, y le doy la palabra a Rodrigo para que se despida. Una cosita, Sí. yo le mandé a Laura no, porque no sé, quizás alguno quiera Sí, nosotros la mandamos una vez que bueno, el lunes mandamos la el PowerPoint. presentación, sí, y el video grabado de hoy, para aquellos que quieran repasar algo en forma privada, para que, digamos, no está público, porque después lo editamos, y así que si alguno también quiere repasar o volverlo a escuchar el encuentro de hoy, tiene esa posibilidad. Siempre sepan que los mandamos los lunes, que es cuando tenemos el flyer de la nueva, digamos, del nuevo encuentro, que igual ya tenemos el tema, que va a ser algo más técnico de comercio exterior, que es cómo armar los precios de exportación. Así que, bueno, eso es todo. Rodrigo, te dejo a vos. Gracias. Recién dijo Laura cuando estaba hablando del programa Casipra Exporta, como socios. Claro, en cada uno de estos encuentros tenemos, no sé, 40, 50, 70 personas que participan de este ciclo cada miércoles. Háganse socios. Tenemos muchas cosas para hacer, es una cámara targeteada al comercio exterior y francamente soy de los que opinan que son precisamente las exportaciones las que nos salvan. Son las exportaciones que nos van a ayudar a que paguemos la deuda externa, son las exportaciones las que nos van a ayudar a que la presión impositiva sobre nosotros mismos caiga, considerando el ingreso de divisa fuerte gracias a las exportaciones. Así que háganse socios que nosotros los vamos a ayudar a exportar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias.